¿Qué puede salir del encuentro entre Rajoy y Sánchez? ¿Mantendrán los independentistas catalanes su pulso hasta el 1 de octubre? ¿En qué consiste el acuerdo sobre el techo de gasto al que han llegado el Gobierno y Ciudadanos? Buenas noches. Empieza el debate. Dentro de unas horas, Mariano Rajoy va a recibir a Pedro Sánchez en la Moncloa. Es la primera vez que se ven desde que hace más de mes y medio el líder socialista ganó las primarias. Es pública su falta de empatía personal, los ataques de Sánchez a Rajoy en la campaña electoral, el ya histórico no es no. Mañana sabremos si el interés general se sitúa por encima de las relaciones personales. De todo eso vamos a hablar en este espacio de servicio público esta noche con Esperanza García, portavoz adjunta del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, con Mercè Perea, diputada del PSC, del Grupo Socialista en el Congreso, con Idoia Villanueva, secretaria de Coordinación Ejecutiva de Unidos Podemos, con Pablo Yáñez, diputado y miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, con Sergi Miquel, diputado y secretario general de las Juventudes del PDeCAT, y con tres periodistas: Esther Esteban, analista política y colaboradora de Radio Televisión Española; Arsenio Escolar, director del diario 20 Minutos; y Jordi Juan, director de la edición digital de La Vanguardia. Buenas noches a los 8. Buenas noches. Bueno, a estas 8 voces vamos a sumar además las del politólogo Lluís Orriols y las de los economistas Daniel Lacalle y Bruno Estrada, que se van a enfrentar en un provechoso cara a cara, ya veremos. Si quieren contribuir al debate en las redes sociales, almohadilla el DBT. Primera pregunta, telegráfica. Dentro de unas horas Rajoy recibe a Sánchez en la Moncloa. Vista ya su escasa sintonía personal, sus declaraciones, sus posiciones en las últimas semanas, ¿puede salir algo de ese encuentro? Pablo. Bueno, los precedentes no son buenos, ¿no? Pero sería conveniente que el Partido Socialista y que el Partido Popular cambiasen ese bloqueo continuo que se han formado en estos últimos meses, en este último año y medio, para intentar construir soluciones para España. El problema es que cuando se han dado la mano ha sido para bloquear comisiones como la de las cajas de ahorro y no para avanzar en regeneración democrática, por ejemplo. Bueno, sobre esta reunión ya ha hablado Pedro Sánchez. Al margen de sus diferencias, el líder socialista se muestra abierto a llegar a algunos pactos de Estado para empezar en el encaje de Cataluña. ¿En qué deben ponerse de acuerdo el presidente del Gobierno y el líder de la oposición? Reforma laboral, pensiones, Cataluña. ¿Qué más, Pablo? Bueno, han salido varios temas, ¿no? Desde luego el pacto antiyihadista es uno de ellos, la respuesta que vamos a dar como país y como miembro de la Unión Europea a la amenaza del terrorismo, el futuro de Europa, la convivencia en España y el respeto a las leyes democráticas, pero también el hecho de que el Partido Socialista no vuelva a borrarse de unos presupuestos como ha sucedido, ¿no? Cuando hablaba del premio a Ciudadanos, bueno, el premio a Ciudadanos van a ser 2.000 millones menos en impuestos que va a pagar la clase media y trabajadora en España, ¿no? Entonces ojalá también sirva para que el Partido Socialista, en vez de borrarse, en vez de decir no es no, se sienta a trabajar, se sienta a negociar en el Congreso de los Diputados y pueda conseguir una rebaja de impuestos que estoy seguro que a muchísimos ciudadanos a los que les cuesta llegar a final de mes no les va a parecer precisamente pan para hoy, hambre para mañana, sino una salida a la asfixia en la que se veían metidos con los impuestos que pagaban. Fijaos que este miércoles hemos conocido el último sondeo del CIS, que nos cuenta todos los meses pues cuáles son las preocupaciones de los españoles. La primera y la tercera siguen siendo el paro, para el 71 de cada 100 españoles, y los problemas económicos, para el 21%. La segunda continúa siendo la corrupción, aunque baja 5 puntos, del 54% al 49%. Llama la atención el aumento de los españoles preocupados por el terrorismo internacional, sube 4 puntos hasta rozar el 6%, y el de los políticos en general, los partidos políticos y la política, que aumenta 3 puntos hasta rozar el 21%. Esto se podría neutralizar con acuerdos. El Partido Socialista y el Partido Popular, cuyos líderes se van a reunir mañana, hablan de pactos. Vamos a repasar, Mercè, en pensiones, en el terrorismo yihadista. Si nos ponemos así, yo por tocaría todo. Cataluña es la palabra que más se ha repetido aquí. Sabemos que Carles Puigdemont ha presentado el borrador de la ley de referéndum, rodeado de sus incondicionales en el Teatro Nacional de Cataluña. El presidente de la Generalitat ha explicado que la ley prevé declarar la independencia de Cataluña a las 48 horas de la votación, si gana el sí, por un solo voto y sea cual sea la participación. El Gobierno ha enviado una carta a todos los ayuntamientos catalanes para que no colaboren en la organización del referéndum independentista. Recuerda además que al Estado le bastan 24 horas para recurrir esa ley. El referéndum, asegura el Ejecutivo, no se va a celebrar. El Tribunal Constitucional ha declarado hoy inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanes destinadas a financiar el referéndum secesionista, pero Puigdemont, que es el conductor de este proceso, en cierto sentido, no gira, no baja la velocidad, cada vez más cerca de chocar contra un muro, que es el muro de la legalidad. Bueno, realmente es difícil, ¿no?, valorar una ley, que no es democrática, porque salta por encima del estatut, porque salta por encima de la Constitución. Es que no existe. Y que además lo que hace es ejemplificar que lo que los separatistas dicen que van a hacer no lo van a poder hacer, ¿no? Es una performance más en un teatro, sin querer ir a debatir a un parlamento o a un Congreso de los Diputados, sino hacerlo
vía monólogo en ese teatro, y lo que hace es ejemplificar que esto es el game over de Puigdemont, ¿no? Es decir, claro que va a haber una votación en Cataluña, van a ser unas elecciones autonómicas el día que no puedan hacer un referéndum que no es legal, y en esas elecciones democráticas autonómicas lo que se tendrá que ejemplificar es hacia qué modelo vamos a caminar, ¿no? O sea, hacia el modelo Junqueras o hacia el modelo Arrimadas, hacia un gobierno que siga rompiendo la convivencia entre los catalanes y los catalanes con el resto de españoles, o hacia un gobierno que se empieza a preocupar de problemas reales que hay en Cataluña, como la sanidad, como la educación, como la financiación autonómica, y que evidentemente se preocupe tanto de unir a los catalanes como de unir los puentes que se han roto entre los catalanes y el resto de españoles. Una regla que tenemos en el debate es intentar mirar hacia adelante, intentar aportar luz a los ciudadanos sobre qué es lo que podemos hacer y no empezar a ver lo que pasó, si con el estatuto, si con lo del Tribunal Constitucional. Es decir, vamos a intentar mirar hacia adelante, vamos a ver cómo salimos de esta situación. Mira. Pablo, y vamos a escuchar otros testimonios. La primera reflexión es que era difícil hacer una chapuza mayor que el 9N y parece que van camino de conseguirla, ¿no? Los funcionarios no van a participar en un acto ilegal, los colegios públicos no se van a abrir. Bueno, los separatistas proponen algo que saben que no va a pasar. Pero no solo eso, ¿no? Sino que hablábamos de construir, y claro que hay que construir una alternativa política en Cataluña. Hay que construir un gobierno, para empezar, que deje de tapar con una bandera toda la corrupción de sedes embargadas, de expresidentes imputados y corruptos. Eso lo primero. Lo segundo, hay que construir un gobierno que atienda a las preocupaciones de los catalanes, que en el fondo cuando se hacen, antes hablábamos de las encuestas y de los estudios sociales, son las mismas que las del resto de españoles. El paro, con una situación económica en la que la Generalitat de Cataluña no es precisamente el ejemplo de una buena gestión, la necesidad de modernizar el mercado laboral, la sanidad, que en Cataluña tiene unos problemas más graves todavía que los del resto de España, y evidentemente necesita un gobierno, Cataluña, que trabaje para todos los catalanes. ¿Eso cómo se consigue? Yendo a unas elecciones autonómicas que certifiquen que el proceso de Puigdemont, de Mas y de toda esta gente ha muerto. Es decir, que la salida es votar, pero es votar en unas urnas y en unas elecciones autonómicas, y que ahí se construya un gobierno constitucionalista y un gobierno que quiera trabajar por las prioridades de los catalanes, que desde luego no son caminar hacia el abismo. Vamos a ver, hoy mismo han hablado sobre este asunto los 3 expresidentes vivos de nuestra democracia, juntos en un acto, que es algo muy poco frecuente. Felipe González ha dicho que esa supuesta ley es un bodrio, textualmente. Tanto él como José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero han denunciado que los independentistas están pisoteando, dicen, las reglas de juego más elementales. Los 3 expresidentes vivos, que mucha química no tienen, y que aún así, escuchándoles, parece que tienen más cosas en común que el presidente del gobierno y el líder de la oposición en este asunto. Arrojaba Sergi un dato aquí, un sondeo de NC Report de esta semana, que asegura que el 44% de los catalanes quiere que Cataluña sea un Estado independiente, el 48,5% no, un dato más de un sondeo más. Hay un dato más, Puigdemont sabemos que no va a bajar ni un kilómetro su velocidad de crucero hacia ese referéndum ilegal del 1 de octubre, no va a permitir la más mínima fisura en su gobierno. El consejero de Empleo, Jordi Bayet, ha sido destituido esta semana de forma fulminante después de confesar ante la prensa lo que no solo él piensa, que es probable que no se pueda celebrar ese referéndum de independencia. La decisión ha provocado un malestar dentro del PDeCAT, la han criticado en privado e incluso en público los hombres más cercanos de Artur Mas, como Joana Ortega y Francesc Homs, que dice que está hasta los... ¿Qué pasaría si se celebrasen unas elecciones autonómicas en Cataluña? Los independentistas seguirían siendo mayoría en la Cámara, Esquerra, el PDeCAT y la CUP sumarían 71 escaños, y las fuerzas que no defienden un referéndum fuera de la ley tendrían 64 escaños. Por partidos, Esquerra lograría 43 diputados, casi el doble que el PDeCAT, que pasaría a ser segunda fuerza, empatada con Ciudadanos, según este sondeo que estamos viendo. Se mantendrían y subirían un escaño el PSC, 17, Catalunya en Comú y el PP, con 12 escaños cada uno. Como última fuerza, la CUP, que perdería la mitad de los escaños que hoy tiene. Se quedaría con 5. Eso es lo que dice el sondeo de La Vanguardia. El del Confidencial coincide bastante en el orden de preferencia de los catalanes, pero difiere y mucho en la posición que ahora ocupa el PDeCAT. La antigua Convergencia no tendría un 15% de los apoyos, según este sondeo, sino un 9%, con lo que pasaría a ser la sexta fuerza por detrás incluso del Partido Popular y solo por delante de la CUP. Son 2 sondeos que hemos conocido hoy y que la verdad es que nos dejan un poco confusos. Bueno, Pablo. Yo creo que hay 2 términos claves, ¿no? Uno era el que hablábamos antes, de la desafección, y otro el de la alternativa. La desafección a lo que no funciona es evidente y es lógica, ¿no? Y es que en este país, en España, ha habido muchas cosas que no han funcionado durante los últimos 15 años y la corrupción es una de ellas, ¿no? Y en Cataluña además se ha agravado. Es evidente que hay una desafección hacia la corrupción que ha habido en España. También hay una desafección hacia el hecho de que el gobierno de Convergencia prefiriese robar el dinero público mientras mantenía barracones a los niños en las escuelas, ¿no? Esa es la primera parte, pero claro, es que cuando uno en su casa hay un grifo que no le funciona, no derriba el edificio y se muda de casa, lo que hace es arreglarlo, y ahí tiene que estar la alternativa, ¿no? La alternativa tiene que pasar por construir un proyecto político, primero en España, que funcione, es decir,
que reconecte a los españoles con las instituciones políticas, con la política como una solución y no como un problema, que es lo que veíamos en los estudios. Y luego en Cataluña hay que crear una alternativa política, y esas encuestas muestran que estamos más cerca que nunca de que haya un gobierno constitucionalista, lo que decía antes, la elección entre Junqueras o Arrimadas, que pueda dedicarse a la sanidad, a la educación, a los problemas de los catalanes, al corredor mediterráneo, etcétera. El PSOE, por tanto, votará contra el techo de gasto. Ciudadanos, imprescindible ahora para que salga adelante, exige al ministro de Hacienda una bajada de impuestos de 2.000 millones de euros. Hoy el Gobierno y el partido de Rivera ya han llegado a un principio de acuerdo para bajar el IRPF a las rentas más bajas. Ronda rápida para nuestros invitados. Ronda rápida, telegráfica casi. ¿Están de acuerdo con el techo de gasto que ha pactado ese principio de acuerdo de hoy mismo del Partido Popular y Ciudadanos? Bueno, Montoro y el Gobierno han rectificado. Hace una semana era imposible bajar impuestos tal y como exigía Ciudadanos. Ahora hay un principio de acuerdo para bajar 2.000 millones de euros en impuestos a la clase media y trabajadora, a la que le cuesta llegar a final de mes. Y yo creo que es una buena noticia que podemos dar a los españoles, decirles que quienes han pagado el precio de la crisis, quienes han pagado las amnistías de rato o los rescates de las cajas de ahorro, por fin van a poder ver cómo se les bajan los impuestos. Vean cómo la evolución del techo de gasto ha ido evolucionando, valga la redundancia, en la última década. En los últimos años del Gobierno de Zapatero va subiendo hasta llegar en 2010 a los 182.000 millones de euros, y a partir de ahí el techo de gasto se va recortando, se recorta un tercio, de hecho de un año para el otro, hasta los 122.000 millones. Esa es la línea que se seguirá durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Yo creo que llegaba el techo de gasto y había tres modelos, ¿no? Primero, de los que se borran del debate. Y luego había dos modelos reales. Uno, el que decía el señor Montoro hace una semana, que era como tenemos que pagar las chapuzas de las radiales, los ingresos que no llegaron vía amnistía fiscal a sus amigos, no podemos bajar impuestos. Y luego estaba el modelo que proponía Ciudadanos, que exigía a Ciudadanos para participar de ese techo de gasto, que era, oiga, si la economía mejora, si usted lanza unas previsiones de crecimiento y de descenso del desempleo como las que lanza, es evidente que a los primeros a los que hay que premiar es aquellos que sostuvieron el peso de la subida de impuestos del año 2012 y del pago de todos estos desmanes, como puede ser el de las cajas de ahorro o como puede ser el de las radiales. Las situaciones de pobreza, al final, a nosotros, a ti no te hemos interrumpido, déjanos terminar, ¿vale? Es decir, al final lo que se impone es ese modelo en el que algunos creemos que el dinero está mejor en el bolsillo de los españoles, y va a haber muchísima gente que lo pasa muy mal, es decir, que trabaja, que tiene un trabajo que le cuesta llegar a final de mes con esos ingresos, que por fin van a ver cómo ese gobierno que hasta ahora le metía la mano en los bolsillos para pagar sus desmanes, le va a devolver parte del esfuerzo que ha realizado durante la crisis. Nosotros creemos que eso es una buena noticia, que es una buena noticia para muchísima gente que lo ha pasado mal y que, por tanto, merece la pena estar en política, mojarse, participar, negociar y exigir, hacer útiles tus votos si sirven para bajarle los impuestos a los ciudadanos. A estas horas ya de la noche, gracias a todos, gracias a los 10. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado las voces de 11 de las personas que más saben sobre los asuntos de política nacional que hemos abordado. Queda, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.